Bueno, vamos a continuar con el capítulo 4 del libro, que es Mein Tag, es decir, mi día. Comencemos con la gramática. Los verbos que vamos a ver son el verbo haben, que ya lo habíamos visto antes, verbo irregular, y el verbo beginnen, que significa comenzar, es un verbo regular. Entonces, haben, repasamos. Haben se conjugaba ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. ¿Correcto? Aquí tenemos el verbo beginnen. Como les dije, es un verbo regular. Por lo tanto, simplemente vamos a sustituir la en y vamos a dejar la raíz del verbo. Y simplemente voy a agregar la regla que eran de los verbos regulares. T, okay. N, T, N. Simplemente sigo la regla. Una nueva gramática que se maneja esta unidad son los verbos separables, los cuales se parecen a los phrasal verbs en inglés, que son verbos formados por su partícula y un verbo, valga la redundancia. Estas partículas pueden ser ab, an, aus, auf, mit y entre otras. Estas serían las más comunes. Nosotros vamos a comenzar con auf, puesto que el verbo separable que maneja esta unidad es el verbo aufstehen, que significa levantarse. ¿Qué ocurre? Bueno, la partícula de este verbo obviamente sería auf. Es decir, esta parte siempre la tenemos que separar, puesto que la partícula del verbo siempre va de último en la oración. Y por lo mismo, a la hora de conjugar el verbo, lo separamos. ¿Qué hace también esta partícula? Bueno, esta partícula generalmente cambia el significado del verbo. ¿En qué sentido? Por lo menos, stehen significa estar de pie, parado. Pero como tiene la preposición auf, pasa a ser levantarse. Ahora, vamos a conjugarlo. Después de haber explicado lo anterior, procedamos a conjugar el verbo. Entonces dijimos que el verbo aufstehen es un verbo separable. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es separar mi partícula del verbo. ¿Listo? Así sé que esta es la parte que debo conjugar. Este se conjuga con un verbo regular. Entonces, en. ¿Y qué debo colocar al final? Bueno, pues mi partícula o preposición. Entonces, ich stehe auf, du stehst auf. Y así sucesivamente. Entonces, ya tengo mi verbo conjugado. ¿Cómo hacemos las oraciones? Sencillo. Tenemos que seguir el mismo orden. Recuerden que las oraciones son sujeto, verbo y predicado. ¿Qué pasa? Como ahora mi verbo es un verbo separable, tengo la partícula junto con el verbo. Pero obviamente no es así, tengo que respetar el orden. Por lo tanto, pasa a ser sujeto más verbo más predicado más la partícula del verbo. Ok. Tenemos el verbo aufstehen, aquí está, su partícula y el verbo. Entonces, sabemos que para formar la oración primero coloco mi sujeto, de segundo siempre va el verbo, después el predicado, y por ser un verbo separable debo colocar la partícula siempre al final. Yo puedo decir ich, que es el sujeto, sí, un, sich, ur,